bajarle otra vez, quitarlo. Yo no puedo. Pero no me llames de usted.
Pues buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a Paloma Lladó, que es especialista en la Sábana Santa. El año pasado me propuso, pues se me presentó y dice, pues con la novedad, oye, que sepas que yo estoy aquí, que soy de la parroquia, que soy de Cursillos, que soy especialista sobre la Sábana Santa. Y dije, pues fenomenal, a mí es un tema que me apasiona, porque creo que nos hace reflexionar mucho, nos hace tener una experiencia viva de fe también, ¿no? Como fe y razón no tienen por qué estar opuestas, ¿no? Fue pasando el tiempo y dijimos, hasta aquí, ¿no? Y justo antes de que Paloma se vaya, que tiene que por irse de trabajo fuera de Madrid, pues tenía que ser este miércoles. Y por eso te damos las gracias, Paloma, la verdad, por querer mostrar a la parroquia. Ella decía, a mi casa, pues claro que sí, a su casa, que estaba muy contenta de hacerlo aquí. Nada, te agradecemos un montón tu disponibilidad, tu entrega, y nada, y esperamos, con la Semana Santa siempre se disfruta, así que nos haga disfrutar un montón. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a vosotros, Padre Jesús, porque es verdad que vengo aquí todas las semanas a la reunión de Cursillos y aunque no vivo aquí por la zona, me siento bastante en casa. Así que muchas gracias a todos vosotros también por venir. Vale, vale, gracias. Muchas gracias a todos vosotros también por venir. Realmente, como decía el Padre Jesús, es una experiencia impresionante, ¿no? Tenemos un trozo de tela que ahora os voy a explicar un poco de punto de vista histórico y científico, cómo ha ido evolucionando y voy a ir paralelamente viendo si tiene algún paralelismo con la vida de Jesús, ¿no? Yo no voy a tomar yo no voy más que a presentaros las pruebas científicas y que vosotros podáis decir, ¿no? Vosotros podéis tomar una decisión de quién es o qué nos presenta esta sábana, ¿no? Tenemos esta sábana, es un modelo a escala natural, es un trozo de lino que son 4,40 metros de largo por 1,13 de ancho. Bueno, no es el original, obviamente, ¿vale? Es una copia que hemos hecho una iniciativa. Yo he hecho un curso de especialista en la Sábana Santa en Roma. Y dentro de este curso hemos hecho una iniciativa que se llama la ostensión difusa, que es llevar la Sábana Santa a las parroquias que podemos, ¿no? Y bueno, y el Padre Jesús y el Padre Lorenzo me han invitado a venir hoy aquí y os agradezco mucho que estéis y espero que al final os encontréis un poquito más apasionados de la Sábana Santa. A mí lo que suelo decir es que me encanta porque esto se apagan las luces y yo no brillo. Quien tiene que brillar es el hombre de la sábana y la pantalla. ¿Veis bien la pantalla? La verdad es que es una chulada, ¿eh? Yo no he tenido nunca una pantalla tan grande. Entonces, bueno, ¿qué nos dice la Biblia de los lienzos que van con Jesús, que llevan Jesús, ¿no? Pues los lienzos, los evangelios sinópticos, que son Lucas, Mateo y Marcos, los tres hablan de la palabra griega síndone. Síndone, sindón, en griego significa una tela de lino. O sea, siempre es como, no sé, una valla puede ser de madera y puede ser de metal, pero una verja siempre es de metal, ¿no? Pues sindón significa tela de lino, no es cualquier tela. Entonces, sabemos que a Jesús le envuelven. José de Arimatea compra una tela de lino. Y luego tiene una frase muy bonita que dice que José de Arimatea tuvo la audacia de pedir el cuerpo de Jesús, dice Marcos. No sé si os habíais fijado en ese detalle. Tuvo la audacia. ¿Y por qué tiene la audacia? Porque la peor muerte que había era la muerte por crucifixión. Y esa muerte por crucifixión, si tú pedías el cadáver de un hombre crucificado, te podía caer a ti la misma condena. Podía ser, por la misma, se daba que eras cómplice de lo que le había supuesto a este señor, la condena de cruz. Entonces tuvo la audacia realmente, ¿no? No se conoce, más o menos se estima que los romanos crucificaron unas 70.000 personas. No hay ni un solo enterramiento único de un crucificado. Todos los crucificados se tiran a una fosa común. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos un lienzo que
presenta a un hombre claramente crucificado al estilo romano, como vamos a ver ahora, ¿no? Y es muy bonito porque Mateo, en su capítulo 27, hace una referencia a que es una sábana limpia. Yo querría preguntar de aquí, ¿quién ha comprado alguna vez una sábana sucia? No existe, ¿no? Pues entonces ese limpia, esa sábana limpia, probablemente es una mala traducción. En italiano tiene mucha gracia porque se dice que toda traducción es una traición, ¿no? Y es verdad, hay muchas veces que hay distintos significados y no coges el sentido perfecto, ¿no? Lo vamos a ir viendo varias veces en la charla. En el griego dice sindón catará. ¿Os acordáis de los cátaros, que se consideraban ellos los puros, ¿no? Pues esto tiene más lógica, que la sábana en la que envuelven a Jesús sea una sábana pura según los judíos. Y encontramos que esta sábana, esta sábana es una sábana pura según los judíos. No tiene mezcla. Para ellos una sábana impura sería una sábana que mezcla, por ejemplo, lana y algodón, o sea, vegetal y animal. Eso no. Esto es una tela de lino puro. Entonces no tiene esa mancha, ¿no? No tiene esa impureza. Luego hay otra cosa muy bonita, que es que San Juan habla de lienzos, otonia, traduce otonia, ¿no? Cuando dice San Juan otonia, se ha traducido, mal traducido, vendas, pero no eran vendas, era una tela. Y dice que se impregna esta sábana de perfumes como era la costumbre. Y hay otro momento que es precioso, tan precioso que os lo voy a leer entero. Es el capítulo 20 de San Juan, lo que pasa el domingo después de que las mujeres han ido a la tumba, ¿no? Dice, corrían los dos juntos, Pedro y Juan, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, yacentes, vacíos, extendidos, que en griego se dice otonia keimená, vaciados realmente, ¿no? O sea, no quitados así de cualquier forma, sino vaciados, extendidos y vaciados. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Solo Juan aquí habla de un lienzo diferente para el rostro, para la cabeza de Jesús, ¿no? Y que queda en su sitio, en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Es decir, ¿qué es lo que ven estos dos hombres que llevan 3 días llorando que se ha muerto su rabí y llegan al sepulcro y la forma en la que ven los lienzos hace que Juan, aquel que era el íntimo de Jesús, diga, veo y creo, porque es verdad que tenía que resucitar? Bueno, pues más o menos una reconstrucción sería así. Veis aquí el cuerpo, bueno, esta es la piedra, la entrada al sepulcro, los bancos donde están ungiendo, las tumbas, que sabemos que era nueva por el Evangelio que nos dice, ¿no? Que José de Arimatea le da una tumba que estaba reservada para él. Pues en esta tumba, que no había estado nadie antes, le ponen aquí y ungen la sábana con ungüentos, ¿vale? Y al lado, no sabemos si es concretamente aquí, pero cerca en su sitio, enrollado sobre sí mismo, el sudario que había estado sobre la cabeza. Así es como la habían dejado el viernes. Y lo que se encuentran, según lo que cuenta San Juan, es esto. No se ha movido nada más, que la tela está vaciada, extendida y vaciada. ¿Vale? Así estaba y así se la encuentran. Y entonces, bueno, pues ¿qué es esta sábana que nos encontramos aquí? Por ir relatando de un sitio al otro, San Juan Pablo II le llama un maravilloso desafío a la inteligencia. Porque no sé, bueno, y yo
me presento, ¿por qué estoy aquí? Yo he hecho este curso de especialista en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, soy miembro de la Asociación Sudario de Oviedo y miembro del Centro Español de Sindonología. Sindonología, como hemos visto, sindón es la sábana de lino, pues sindonología son los que estudiamos esta sábana, ¿no? Y yo la verdad es que me presento aquí como enamorada de la sábana, mucho más que como especialista. Y espero contagiaros a ver un poquito de ese enamoramiento, porque realmente cuando vas estudiando y vas descubriendo los detalles que revela, pues es fascinante. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Pues qué es la sábana en síndone, qué es el sudario de Oviedo. Es lo mismo, ya vemos que no lo son, ¿no? El Evangelio habla de dos telas, la historia del sábana y sudario, la relación entre las dos telas y los estudios científicos tanto de la sábana como del sudario. Esta charla es principalmente de la sábana. ¿Quién de aquí habéis escuchado o una charla ya de la sábana o un documental de por lo menos una hora, una cosa así? Vale. ¿Y quién habéis escuchado sobre el sudario de Oviedo? Vale, algunos, bien, bien. Vale, pues esta sábana en principio podría ser una segunda parte del sudario Oviedo, pero aquí os voy a presentar la sábana, más principalmente. No voy a contar todo, porque yo he estado un año entero estudiándola y desde entonces otros 3 más muy metida, y tenemos solo, bueno, depende hasta cuando tengáis. Si tenéis hasta el domingo podemos seguir, ¿no? Y luego os presento un poco del sudario, porque realmente es impresionante y está en Oviedo, ¿no? Y si son compatibles las dos telas, yo creo que ese es el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, así es como se envuelve el cuerpo en la sábana, ¿vale? El cuerpo se apoya la tela sobre la losa, se pone el cuerpo encima de la tela, esta es la parte frontal, veis el rostro aquí, ¿no? Y aquí la parte dorsal. Entonces se apoya esta parte sobre la losa, se coloca el cuerpo y se envuelve con la otra parte. Entonces aquí tenemos la figura que está como en espejo, ¿vale? Como en espejo del cuerpo. Entonces es, como os decía, una tela de lino de 4,42 centímetros aproximadamente. Digo aproximadamente porque es una tela vegetal, con tanto estirar y tal. Bueno, pues no es totalmente cuadrada, ¿no? Y 1,13 de ancho. Es una sábana de altísima calidad. Estas sábanas de esta calidad en esa época se hacían en 2 sitios, en la India y en Egipto. Y en Jerusalén estaban a la venta. Solo estaban a la venta en un sitio, en el templo. Y José de Arimatea sabemos que era miembro del templo, con lo cual podría haber ido ahí a comprar la tela. La tela es muy especial, es muy cara, tiene una sarga, un tipo de hacer el tejido, que lo veremos ahora un poco más de cerca, pero se llama espina de pez. Es un tejido caro y es el tejido con el que se hace el traje de oración del sumo sacerdote el día de Yom Kippur. El sumo sacerdote el día de la expiación de los pecados. No sé si eso hace sonar alguna campana, pero es curiosamente esta tela solo se vende en el templo y solo sirve para ese traje. El traje más lujoso porque es el día de la expiación de los pecados. No sé si con esta distancia veis que esto es espina de pez, veis que está marcado así. 4 por arriba, 1 por abajo, van marcando esta espina de pez, ¿lo veis? Y este es un tafetán. El tafetán sabéis que no es una tela mala, pero es una tela más sencilla, que tendemos el sudario es tafetán, ¿vale? No es tan cara como esta espina de pez. Lo que es muy curioso es que en las 2 telas tenemos torcedura, o sea, cómo se tuercen los hilos hacia un lado o hacia el otro. En la torcedura donde están el sudario y la sábana es en forma de Z, y la forma que es habitual en los judíos es la forma de S. ¿Entendéis? O sea, los 3 hilitos que forman un hilo, ¿no?, se van girando para que se haga el hilo, pues están para un lado o para el otro. Tanto el sudario como la sábana están en forma de Z. Lo que es muy interesante es que se ha hecho un estudio
de los ADNs que han tocado la sábana santa. Y, sorprendentemente, hay un 5-8% de Europa, un casi 40% de India y un 55% de Oriente Medio. O sea, que se confirma que esta tela ha sido tejida, entelada en la India. Y bueno, vemos en esta tela, vemos que hay marcas de dos tipos. Unas que son marcas de la historia, ¿no? Que son estas quemaduras y estos bikinis, como me decía el otro día una niña, que son esos bikinis. Pues esos bikinis son la forma en la que estaba doblada, sufrió un incendio en 1532. 1532 estaba en una urna de plata, se derritió la plata y cayeron gotas dentro. Al caer las gotas dentro de la urna, pues se quemó la tela. Y aquí ha estado con unos remiendos hasta hace muy poco que se ha vuelto a restaurar, hasta el 2002, pero desde 1534 las clarisas de Chambéry en Francia la cosieron, ¿no? Son marcas de la historia. Luego estas otras marcas, luego las veremos, es otra cosa. Y luego hay unos alones grandes, ¿veis? Por aquí. Unos alones que son de agua. A mí me parece bastante lógico que en 1532 la forma que tenían de apagar el fuego era a cubazos de agua, ¿no? Entonces estas son las marcas que hay. Y luego hay dos marcas, digamos, en origen. Hay marcas de sangre que se ven muy claramente, ¿vale? Y una imagen, digamos, misteriosa. Una imagen que, bueno, que es como una decoloración de las fibras, ¿vale? Vamos a ver ahora en más detalle lo que son. Esto es como estaría probablemente doblado para que se vea los bikinis salen de aquí, ¿no? Que es de donde estaba quemado al doblarse la sábana. ¿Vale? Y las heridas que presenta el hombre de la síndone. El hombre de la síndone es un hombre que ha muerto por crucifixión. Ha estado crucificado al estilo romano. Vemos aquí las marcas de la sangre de los clavos, ¿vale? Vemos los clavos aquí en las manos. Los clavos están aquí, en el pulso. No están en medio de la mano como se lo imaginaron los pintores, sobre todo europeos, medievales, porque habría desgarrado, no podría aguantar la mitad de su cuerpo, ¿no? Ni en 10 minutos. Y sin embargo, los crucificados, bueno, los romanos tenían mucha experiencia en crucificar y los romanos pasaban incluso varios días hasta que se morían, ¿no? Esa es otra cosa. Este cuerpo no tiene ningún hueso roto. ¿Os acordáis que en los evangelios, como medida de misericordia, le partieron las piernas a los dos ladrones porque así se mueren antes, ¿no? La muerte en cruz es una muerte muy agónica, normalmente es por asfixia, porque no puedes levantarte a respirar. Y entonces si te cortan los pies, obviamente ya no puedes levantarte a respirar, ¿no? Y te mueres asfixiado. Te tienes que apoyar en el clavo para dilatar los pulmones y poder respirar. Es dolorosísimo, ¿no? Por eso las palabras de Jesús en la cruz son muy contadas, ¿no? Las 7 palabras de la cruz que meditamos en Semana Santa. Y este hombre ha sido flagelado al estilo romano. ¿Quién de aquí ha visto la película de la Pasión de Cristo? ¿Quién de vosotros ha conseguido ver toda la flagelación sin cerrar los ojos? Vale, muchos menos, ¿no? Pues el hombre de la sábana presenta 10 veces más flagelos, por lo menos se pueden contar 121 flagelos. 121 flagelos. 121 flagelos que son con este flagrum romano, con tres cuerdas y unas pelotillas que podían ser o de hueso o de metal al final, ¿no? Y eso se cuentan 372 golpes, con lo cual por lo menos 120 golpes de flagelo.
Una barbaridad. Por eso sabemos que es una flagelación al estilo romano. ¿Os acordáis que las flagelaciones al estilo judío, dice San Pablo, yo creo que es en la carta a los Corintios, ¿no? Dice, sí, en la 2 Corintios 11, dice que él ha recibido 5 veces los 40 menos 1. O sea, los judíos flagelaban 39 veces, que era 3 veces el Salmo 13, ¿no? Que tiene 13 palabras, y entonces eran 39 golpes, pero eso es un flagelo que no pretende más que castigar, ¿no? Los romanos no tienen límite en la flagelación, pueden flagelar todo lo que quieran. Entonces este hombre que ha sufrido 121 latigazos, se sabe también por eso, se puede deducir que es un hombre al que no querían crucificar. Es un tema muy complejo, no es nada normal ver flagelo y crucifixión, porque en el derecho romano son 2 penas incompatibles. O sea, si flagelaban, no crucificaban. Con lo cual a este hombre quisieron flagelarle y soltarle. No sé si os suena, ¿no? Luego tiene una herida en el costado, entre la costilla quinta y sexta, tiene una herida compatible con una lanzada romana, con una lanza romana, ¿vale? Y tiene heridas compatibles con un elemento punzante, más o menos de 1 pulgada, como un par de centímetros, redondas y que se van clavando en la cabeza, compatibles con lo que podría ser una corona de espinas. ¿Por qué tiene corona de espinas? Bueno, primero porque en el Evangelio vemos, ¿no? No se conoce ninguna otra persona en la historia que haya tenido una corona de espinas. Pero los romanos le toman el pelo, ¿os acordáis? Porque a él le llaman el rey de los judíos. Entonces, al llamarse rey de los judíos, pues le ponen una corona. Y le ponen una corona al estilo oriental. O sea, que no es una corona estilo Rey Corazón de León o Burger King, sino es un casquete, como vemos en los cascos orientales, ¿no? Como nos imaginamos un poco los turbantes de los Reyes Magos. Lo vemos porque toda la cabeza tiene heridas punzantes que serían compatibles con espinas. Hay una planta que se llama Sisyphus spinacristi, y probablemente lo de spinacristi se lo han puesto después, pero es una planta muy común, un rastrojo que hay en Tierra Santa. Y entonces tiene su lógica pensar que los romanos que se estaban calentando en el fuego, pues cogiesen lo que tenían ahí para quemar, porque en Palestina prácticamente no hay bosques, con lo cual no queman árboles, sino que queman matojo, y quemarían este matojo que lo tenían a mano para hacerle la corona de espinas. La corona de espinas, no sé si llegáis a ver, aquí se ve una copia, ¿no? Pues estas son todos los flagelos que tiene el hombre de la sábana, 159 golpes por la parte delantera y 213 por la trasera. 159 por delante y por detrás, ¿vale? No sé qué os parece a vosotros, pero Juan Pablo II, rezando ante ella en el año 88, dijo que era un espejo del Evangelio, porque todas las heridas que tiene son compatibles con lo que dice el Evangelio y no tiene ninguna que no sea compatible con lo que dice el Evangelio. Bueno, esto lo estamos viendo más aquí, los pies con los clavos por delante y por detrás y las manos, ¿no? Esto es una cosa muy interesante. Tiene rigor mortis. ¿Hay aquí algún médico o personal sanitario? Vale, pues si queréis comentar, me decís sí, y me corregís incluso si es necesario. ¿Vale? El rigor mortis suele aparecer a las 10 horas más o menos de la muerte y durar hasta las 72 como máximo, ¿no? A partir de las 72 empieza a aparecer algo que se pudre, ¿no? Restos de que se está pudriendo, de putrefacción, exacto, gracias. De putrefacción, sobre todo empieza en la boca. Y en la sábana no aparece nada de putrefacción. En un momento como el hombre de la sábana, que muere con un sufrimiento extremo, probablemente con una deshidratación muy grande, el rigor mortis probablemente le llegó cuando todavía estaba en la cruz.
Entonces, por eso vemos que el hombre de la sábana tiene las piernas dobladas, ¿veis? Porque le llegaría el rigor mortis todavía en la cruz. Esta es la imagen del hombre de la sábana, que es sobrecogedor, ¿verdad? No es lo que vemos en las iglesias con dos cosas de sangre, sino realmente el hombre de la sábana pues sufrió muchísimo. Y él nos llega a decir, ¿no? Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Bueno, vamos a empezar con el itinerario histórico de la sábana santa. ¿Cómo sabemos que llega esta sábana, cómo llega hasta Turín, donde está hoy, ¿no? Pues sabemos que está en Jerusalén en el año 33, sí es la sábana de Jesús. La sábana de Jesús está en Jerusalén en el año 33 y hay unos textos que hablan alrededor del año 70, hay unos textos que hablan en Edesa, aquí como al este de Turquía, hablan de un rey Akbar que tiene lepra. Entonces ha oído hablar de que hay un señor que hace milagros en Jerusalén y le escribe que venga a verle a Edesa. Y entonces en Edesa, pues llega probablemente escondida. ¿Qué sabemos de cuando muere Jesús? Pues que los judíos no podían tocar nada que tuviese sangre, ¿no? La sangre para los judíos es la sede del alma, con lo cual todos los paños que han estado alrededor de la muerte y sobre todo los que tengan sangre tienen que estar en la tumba para que pueda resucitar la persona, ¿no? Y entonces sabemos que los judíos entran, Pedro y Juan entran ahí, pero esos paños están llenos de sangre, pero ya saben que son del Mesías porque creen que ha resucitado, no los pueden dejar ahí, ¿no? No los van a quemar, pero es que él ya tampoco está muerto, pero claro, no pueden, y además acordaros que los judíos no pueden hacer representaciones humanas, ¿no? A Dios no se le presenta tampoco ni hay ninguna imagen de Dios, entonces no puedes guardar eso. Probablemente lo guardaron, la teoría de los estudiosos es que lo guardasen en un talit, en una de las telas de oración, con un círculo en el centro en la que se veía su rostro. Esto cada vez más los historiadores están de acuerdo en que esto podría ser lo que se llama el paño de la Verónica, porque la Verónica no aparece en los evangelios, pero este es el vero icono, el verdadero retrato de Jesús, ¿no? El vero icono. Y como el paño de la Verónica tampoco se ha encontrado, solo se han encontrado copias, pues los estudiosos cada vez más dicen que esto pueda ser la razón, ¿no? De aquí, Akbar, cuando muere Akbar, su hijo se lleva... Bueno, y Edesa es la primera ciudad oficialmente cristiana del mundo, en el año 70. Y cuando muere Akbar, pues su hijo no le gusta a su padre y entonces persigue, quita lo de que la ciudad sea cristiana y meten y la tela desaparece, digamos. Desaparece hasta que en el año 544, 534, según otras fuentes, se derrumba por una gran lluvia, se derrumba parte de la muralla y aparece un tetradiplon, que probablemente sea esto, que es la sábana doblado en 4, tetradiplon. También se le llama el mandilion de Edesa, ¿vale? Y entonces en el año 944 los musulmanes invaden Edesa y venden esta sábana, la venden a Constantinopla por la promesa de no volver a atacar Edesa, la liberación de 300 nobles musulmanes y 12.000 denarios de plata, con lo cual esta tela era muy valiosa, ¿no? Y hay una homilía del 16 de agosto del 944 en que llega a Constantinopla este paño de Edesa, este tetradiplon, y ya está entero. En la homilía del 16 de agosto ya hablan del cuerpo entero, de que el paño refleja el cuerpo entero. Ellos dicen de Jesús, ¿no? Hasta que en 1204, la Cuarta Cruzada, atacan los italianos y los franceses y es el gran saqueo de Constantinopla.
¿no? Y entonces en Othon de la Roche dice que en Santa María de Blanquerna la invaden los franceses y se llevan todas las reliquias. ¿Vale? Y hay incluso una carta del hermano del emperador a Inocencio III, Papa, diciéndole que sus soldados han arrasado Constantinopla y se han llevado todas las reliquias, ¿no? Y exige que pidan que aparezca por la tela del Señor, ¿no? La tela que envolvió a nuestro Señor. Y esa carta está en el Vaticano, en los archivos del Vaticano. Y de ahí desaparece, no se sabe nada más, hasta que en 1349 aparece en el norte de Francia. En la carta de Teodoro Ángelo comenta también un detalle, que se sabe que la sábana de Jesús está en Atenas. No dice dónde ni quién, pero dice que se sabe que está en Atenas. Y curiosamente aparece en Francia, en casa de Godofredo de Charny, que está casado con Jean de Bergy. Y un tío abuelo de Jean de Bergy, curiosamente, estaba de cónsul estuvo en la Cuarta Cruzada y estaba de cónsul en Atenas. Curiosamente, su tío abuelo, ¿no? Entonces, bueno, pues en 1357 es la primera ostensión. Ostensión significa exposición, pero con dos características: que sea gratis y que sea un tema para rezar. Entonces se realiza la primera ostensión de la sábana en 1357 en Ligues, aquí en el norte de Francia, en casa de Godofredo de Charny y Jean de Bergy. Y una una nieta de Godofredo de Charny y Jean de Bergy, Margarita de Charny, le regala en 1453, en 1453 regala Margarita de Charny, le regala la sábana a los Saboya, que eran los reyes de casi toda Francia, ¿no? Le regala, por supuesto, porque, como sabéis, las reliquias no se venden. Pero curiosamente, a cambio recibe también gratis y sin tener nada que ver el usufructo de un palacio y una renta vitalicia. Y estamos aquí, entonces se la llevan a Chambéry, que es la capital de los Saboya, donde sufre en el Palacio de los Saboya el incendio la noche del 3 de diciembre de 1532, como os decía, ¿no? Es que estaba en una horna de plata, que la plata se derrite a 200 grados, con lo cual sufre bastante calor. Y por lo cual sabemos que la imagen es termostable, no se ha ido, ha sufrido 200 grados de calor y no se ha ido la imagen, ¿no? Hasta que en 1578 San Carlos Borromeo, que era el obispo de Milán, hace una promesa que si la peste abandona Milán, él irá a venerar la sábana santa a donde está, en Chambéry, andando. Y ya era un hombre mayor, ya tenía alrededor de 80 años, con lo cual los Saboya, en un gesto de gran delicadeza, le atraviesan los Apeninos y la llevan a Turín. Y la llevan a Turín porque el paseo, obviamente, la peregrinación es más fácil para San Carlos, ¿no? Y de ahí se queda, en principio, desde entonces, hasta que en 1980, hasta ahí estará y está para siempre. Solo ha salido en un par de ocasiones, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial salió para protegerla porque Hitler se la quería quedar. Pero vamos, en principio está estable en Turín, hasta que en 1983 Humberto de Saboya se la regala a Juan Pablo II en su testamento. Pero aquí en Turín pasa una cosa también muy especial. En 1898 que ya se ha inventado la fotografía. Los Saboya la mostraban pues en grandes jubileos, como el que hemos tenido el año pasado, o en jubileos en el matrimonio del hijo, ¿no?, del primogénito de la casa y tal. Entonces, en una ostensión que en 1898 autorizan a Secondo Pia, un abogado que era fotógrafo amateur, le ofrecen el hacer una fotografía. Y se encuentra una cosa impresionante, que es que el positivo de la fotografía es un negativo fotográfico. Cuando revela el negativo, eso es lo que se encuentra en el negativo fotográfico.
Sabéis cómo funciona, ¿no? El tema de los... Bueno, este es el tetradiplon, así estaría doblado en 4 para que se viese solo el rostro, ¿vale? Esto es una cosa muy curiosa. Cuando se ha limpiado el río Loira, se ha encontrado en el río este medallón que es la sábana santa. Ya estaba puesta a la izquierda el frontal, a la derecha la parte trasera, y tiene los 2 escudos de Godofredo de Charny y su mujer Jeanne de Bergy. Yo creo que en el siglo XIV o venía la sábana por vía de su mujer, o no creo yo que el escudo de la mujer pintase demasiado, ¿no? Pero fijaros ya una cosa muy graciosa, cómo están las manos puestas aquí de las personas que la presentan. Luego lo veremos más, ¿vale? Esto es en Edesa, cuando cae el muro y se encuentran la sábana. Este es Santa Catalina el Sinaí del siglo X, el rey Akbar, con el velo de la Verónica, ¿no? El vero icono. Y esto es un código precioso. Esto es un código que hay, el Códex de Prey, que está en Budapest desde 1195. Y tiene mucha gracia porque aquí están San Juan, San José de Arimatea. Bueno, este debe ser Nicodemo, que es el que traía los ungüentos. Este debe ser José de Arimatea, ¿vale? Le están poniendo en una sábana y al día siguiente el ángel y las mujeres que traen más ungüentos y les enseña una sábana que tiene un estilo de espina de pez, ¿veis? ¿Veis cómo tiene? Bueno, aquí lo veis un poquito mejor, ¿no? Que tiene un dibujo como si fuese una espina de pez, tiene la cruz, o sea que es de un hombre crucificado, tiene aquí otro paño, también muy curioso, como que envuelve la cabeza, y tiene estos agujeros, ¿veis? Estos agujeros que tiene la sábana. Fijaros qué gracioso. En 1195, o sea que esos agujeros no son del incendio de Chambéry, sino que son anteriores. También es quemadura, puede ser pues probablemente algún incienso o alguna cosa así. Pero es muy interesante que en 1195 ya tengamos esto, incluso con los agujeritos, ¿no? Tiene mucha gracia los agujeritos en forma de L. Estos son los agujeritos, ¿vale? Y esto es de la Rovere, un cuadro de finales del siglo XV. Y esto es una de las copias, ¿no? Esta es una copia hecha en 1516. En 1516, que como veis, tiene los agujeritos en forma de L, pero no tiene los triángulos, los bikinis, ¿no? Estos son 2 grabados de las ostensiones. Fijaros, por favor, dónde están las manos de todos los que la llevan, ¿no? No tienen un stand como este, sino que la exponen los propios obispos, todos ahí juntitos. 1578, 1685, otra vez todos ahí agarrando por las esquinas. Eso será importante después, ¿vale? Y esto es una cosa que a mí me parece fascinante. La evolución de la imagen de Jesús en la historia. Los 3 primeros siglos, claro, los judíos no hacían retratos y no hay una descripción física de Jesús. Pero entonces cuando se les ha empezado a pintar, que se empieza a pintar en los años 300 y tal en las catacumbas, se le pinta muchas veces como un efebo romano, como el dios Apolo, ¿no? Pero sin embargo, coincidiendo en el siglo VI con que aparece la sábana en Edesa, ya cambia la imagen de Jesús y ya esto marcará. Es muy bonito porque desde esta, que es la de Santa Catalina el Sinaí, que es del siglo VI, vemos un montón de rasgos que ya se repetirán siempre. El pelo cortado al hachazo. Tiene un 3 por aquí, que veis que tiene muchos, 3 pelitos, aquí también, este no, pero bueno, muchos lo tienen. Tiene el bigote, la barba, el pelo largo, las cejas, la nariz larga, estilo judío, ¿no? Pues todos esos rasgos se marcan en la historia y esa es la imagen que tenemos ya de Jesús desde el siglo V, desde el siglo VI, desde que aparece justo en el 500 y poquito, ¿no? Aquí vemos modelos de eso cuando está como un efebo romano, en las catacumbas del siglo III, en las catacumbas de San Calisto como el pez y los panes, el buen pastor, y de repente, cuando aparece la sábana santa, ya todas las representaciones de Cristo
están hechas a imagen de esta que vemos aquí. ¿Veis el 3 que os comentaba que muchos tenían? Pues aquí tiene un coágulo de sangre, que lo vemos aquí también, ¿no? Que es un 3, muy claro. Se ve aquí. Entonces, como se lo cuentan unos a otros, pues muchos le ponen 3 pelitos, no saben qué ponerle, ¿no? Pero es claramente reflejado en la sábana santa. Este es el Pantocrátor de Santa Catalina del Sinaí, del siglo VI. Este es lo que se considera hoy el primer retrato de Cristo. Pues en el siglo VI vemos que tiene hasta 16 puntos de coincidencia con la sábana santa. Tiene el pómulo derecho inflamado. ¿Os acordáis cuando se presenta Jesús en el Sanedrín y la Biblia dice que le da una bofetada al soldado? La palabra bofetada es la misma palabra que golpe seco contundente. ¿Y qué llevaban los soldados del Sinaí? Porras. Y el hombre de la sábana aparece con un golpe en la mejilla derecha de un objeto contundente que le parte un poco la nariz y que le inflama el pómulo y le inflama el ojo. Este está claramente hecho a imagen y veremos que esto aparece en muchas de las representaciones, ¿no? Y la barba y el pelo largo, ¿no? Claramente, bueno, esto lo veis y se reconoce a Jesús, ¿no? Pues realmente es la imagen de la sábana santa. Esto es en Roma en el siglo VII, en la catacumba de Ponciano. Esto es en Cefalú, en Sicilia, del siglo XII. Tiene hasta 16 características, la barba partida, estas rayas aquí, que es una doblez aquí, pero que, ¿no? Y que va apareciendo los 3 pelitos estos que muchas veces aparecen aquí, ¿no? Hasta 16 características. A mí esto me parece muy curioso. Sabéis que en los crucifijos orientales muchas veces tiene el subpedáneo inclinado. Pues quizás pueda ser porque el hombre de la sábana, al moverle los pies para ponerle los clavos, parece que tenga una pierna más larga que la otra. Y esta es la fotografía que hace, este es Secondo Pía, esta es con su cámara de bolsillo, porque esta es la pequeña, ¿vale? Y esta es la primera fotografía que se hace de la sábana santa. Esa es su cámara de bolsillo, porque este es mi profesor Barry Schwartz, que fue el profesor, bueno, me he saltado deciros que a través de esta fotografía pues empieza a despertar esta tela el interés de la ciencia. Y entonces en el año 78 se va a hacer un superestudio de grandísimos profesionales de la NASA, y este señor, que fue mi profesor, Barry Schwartz, pues que es el fotógrafo, veis aquí con su Nikon, y esta es la cámara con la que Secondo Pía hace la fotografía de la sábana santa, que tarda como 3 minutos, me parece que es, en hacer la sábana, ¿no? Y este es el negativo de la primera fotografía de Secondo Pía. Mirad el susto. Una profesora mía también coincidió con la nieta de Secondo Pía, que le contó la emoción de su abuelo al revelar la fotografía, ¿no? Realmente ver ese rostro, este rostro que vemos aquí, pues es sobrecogedor, ¿no? Cuando os acordáis cómo son las fotografías. Bueno, aquí se ve muy mal, pero esto es, yo creo que de aquí todos os acordáis de las filminas de los negativos, ¿no? Que veías al revés las fotos, los oscuros, los claros, tal, no sé qué. Pues esta es una foto y esta es su negativo. Y esto es lo que vemos en la sábana santa. El positivo hace de negativo y el negativo revela todos los detalles. Es sobrecogedor, ¿verdad? Pensar que esto, bueno, pues no existe, el negativo fotográfico no existe en la naturaleza, no se conocía antes del siglo XIX. Y entonces hay un investigador de la NASA que se llama John Jackson, que en el año 76 estaban haciendo investigaciones con una máquina que se llama VP8 para coger imágenes de Marte. Son imágenes que ven la tridimensionalidad. Y en esta tridimensionalidad, John Jackson mete una foto de la sábana
y se da cuenta de que la sábana tiene información tridimensional. O sea, que los claros y los oscuros son por lo que está más cerca de la sábana o menos cerca de la sábana. Y entonces él coge una foto normal de una chica con una foto de la sábana y la mete en el VP8, la chica sale deformada, porque los claros y los oscuros no, en una foto normal no significan tridimensionalidad, no son reflejo de lo que está delante y detrás, y sin embargo la foto de la sábana santa es perfectamente tridimensional. Esto le llama muchísimo la atención, entonces empieza a reclutar a un grupo enorme de profesionales, 33 profesionales de los más altos investigadores de Estados Unidos. No es una investigación de la NASA, es decir, no está sponsorizada por la NASA, pero John Jackson buscó a los mejores de cada campo y se juntó con 33 científicos y pidió permiso para investigar la sábana santa. Y entonces crean el proyecto STURP, que es Sábana de Turín Research Project, ¿no? Proyecto de investigación. Y entonces del 76 al 78 se pasan preparándolo. Luego tienen del 5 al 13 de octubre, les dan 5 días. A mí me parece muy bonito porque ellos no hablan de 5 días con la sábana, ellos hablan de 120 horas con la sábana. Hicieron un libro de 78 páginas de preparación de los exámenes que iban a hacerle. Tiene la sábana dividida por horarios, todos los horarios, todo el tal, todo lo que hicieron, ¿no? Yo tengo el documento. Bueno, llegaron con 3 toneladas, 80 cajas. Todo este es el material fotográfico y luego contaba, muy gracioso, Barry Schwartz, que claro, lo que ellos no podían esperar es que les iban a dar para estudiar la sábana un palacio del siglo XV, donde todas las maderas crujen, donde solo había un cuarto de baño en todo el palacio. Entonces tuvieron que anular el cuarto de baño para hacerlo cámara oscura, porque ¿os acordáis de cuando se revelaban las cosas y si no te ha salido bien tenéis que repetirla? Bueno, pues tenían esto para ir revelando en el momento. Al final fueron, a Barry Schwartz le llaman, y Barry Schwartz, que es judío, dice, oye, ¿yo qué me metes? ¿Sabes? Yo soy un fotógrafo científico, no me dedico a hacer fotos de familia. Y además soy judío, ¿qué me importa a mí? Dice, bueno, es que este señor también era judío, así que sí te interesa, ¿no? Y si yo lo que quiero es que vengas de forma científica, no que vengas a decirme cualquier cosa, ¿no? Entonces él finalmente va con otros 2 colegas, porque efectivamente estuvieron 24 horas sobre 24 haciendo, ¿no? Bueno, y de ahí tendríamos 1500 anécdotas, ¿no? De cuando deciden hacer las fotos más por la noche porque hay estabilidad, que no se mueva nadie cuando hacen una foto y de repente pasa el camión de la basura y entonces hay que pasarlo todo porque el palacio entero cruje. Bueno, es muy interesante, claro. En el laboratorio de Los Álamos no podían imaginarse esas cosas, ¿no? Este es el libro, 78 páginas, así, de qué pasa en cada hora con la sábana, cuántas personas, qué pruebas, ¿no? Y hacen este soporte, un soporte magnético para no tener que hacer ni el más mínimo agujero ni nada. Le piden también a 3M que les haga unos post-its que no dejen nada de residuo. 3M los diseña para ellos y se los llevan para no dejar nada de residuo ni marcar nada la sábana santa, ¿no? Y cuáles, aquí están esperando a que se les liberen por supuesto quedaron paradas en la aduana las máquinas porque traían máquinas para hacer infrarrojos, ultravioletas, tal no sé qué, y como veían que era material que no conocían en la aduana, pues lo tuvieron prácticamente, aquí se les ve que están ellos mismos descargando las cajas porque llegó prácticamente a la hora en la que tenían que empezar a hacer los exámenes, ¿no? Y entonces este es un momento precioso de Ray Rogers, que es este señor, John Jackson, que es este, y el profesor Giovanni Ricci, en el que quitan las monjas cuando en 1534 le ponen los bikinis, también le ponen una tela por detrás que se llama la tela de Holanda. Y entonces este es el primer momento, es la fotografía que se hace en el primer momento desde 1534 en que se despegan las 2 telas para ver qué hay por detrás, ¿no? Y es muy bonito porque cuenta que por detrás se ve la sangre, pero no se ve la imagen, ¿vale? O sea, la imagen está solo superficialmente
por el lado frontal de la sábana. Pero la sangre sí que ha permeado. Y entonces este también es muy fascinante porque este señor que se llama... se me ha ido ahora cómo se llama. Bueno, ahora me llegará. Es el jefe de la policía científica de Zúrich y es un palinólogo muy experto y entonces estudia los pólenes de la sábana santa. Estudia los pólenes de la sábana santa y se encuentra 57 variedades distintas en las que la inmensa mayoría son de Palestina, de Oriente Medio, y efectivamente hay solo una planta que es endémica de Palestina y que desaparece en el siglo I y que además está en floración, con lo cual la sábana estuvo en el siglo I en Palestina en primavera. Max Frey se llama. Vale. Él vendrá también a estudiar el sudario. ¿Vale? Estos son lo que él descubre. Y él descubre que hay la planta que más hay, que hay un 70 y pico %, es la planta de la gundelia. Y eso suena un poco extraño porque es un cardo. Y entonces esta señora que se llama Marcia Boy, que es profesora de la Universidad de Palma de Mallorca, y es especialista, y especialistas para todo. Marcia Boy es especialista en botánica de los primeros siglos y especialmente en enterramientos antiguos de reyes. Entonces ella, con métodos más adelantados y con las pruebas de Max Frey, vuelve a reinventar. Entonces ella dice, muy graciosa, que la gundelia es esta y esta es el helichrysum. El helichrysum, ella dice, es que los judíos son un poco especiales, pero hasta ahora no conozco a nadie que ponga en los sudarios funerarios de los muertos un cardo borriquero. No son tan distintos. Sin embargo, el helichrysum es una flor muy preciada que, según nos cuenta Plinio el Viejo en su Historia Naturalis, hacía un ungüento muy caro que se ponía en las tumbas de los reyes. No sé si vamos uniendo puntos. Sumo sacerdote, rey, ¿no? El hombre de la sábana es alguien al que le consideraban sumo sacerdote por la sábana, la calidad de la sábana, y rey por los ungüentos que le ponen. Y nada menos que 33 kilos de ungüentos le ponen. Entonces, este es el helichrysum, que sobresale muchísimo en toda la medida. Sí, o sea, hay pólenes que hay más y hay menos, ¿no? Pero hay muchísimo del helichrysum. ¿Vale? Estos son los artículos, tal. Y estos son los otros tipos de marcas que hay. Hay una marca de sangre. Las marcas de sangre, según decía Barry Schwartz, él decía que esto tenía que ser pintura. Él pensaba que iban a llegar ahí, iban a ver las pinceladas enseguida. Pero porque el rojo es muy rojo. Los que habéis lavado algo de sangre sabéis que el rojo enseguida se oxida y se queda marrón. Pero cuando llegaron allí, investigaron las manchas de sangre, es sangre humana, pero con una altísima concentración de bilirrubina. Eso se explica cuando el cuerpo ha sufrido muchísimo estrés, como refleja claramente el hombre de la sábana, ¿no? Un sufrimiento muy alto. Entonces, las marcas de la sangre es sangre humana, es sangre del grupo AB. ¿Quién de aquí sois del grupo? ¿Quiénes sabéis qué grupo sois? Casi todos, ¿no? Vale. ¿Quién sois del grupo A? ¿Quién sois del grupo B? ¿Quién sois del grupo 0? Vale. ¿Y quién sois del grupo AB? 1, 2 y 3. 3%, exactamente la media. La media del AB es el 3%, en Palestina llega hasta el 9% y en la época de Jesús quizás llegase hasta el 12%. Y el hombre de la sábana, como también veremos en el hombre del sudario, es del grupo AB. Luego se observa una degradación de los hilos, una como desecación de los hilos,
pero que no es una desecación térmica, sino nuclear, o sea, el hilo cambia en su sustancia, pero en un grosor finísimo, en un grosor de la decoloración de la tela es de 1/5 de milésimo de milímetro. O sea, menos de la mitad de un pelo es la profundidad de la imagen impresa en la sábana. Y luego se observa también con rayos ultravioletas, observan que en la herida del costado, alrededor de la herida del costado, con luz ultravioleta se ve un suero se ve suero. Es decir, la persona que viese que le hacían esa herida vería agua y sangre. Eso quiere decir que la persona, cuando le han dado la lanzada a la persona de la sábana, llevaba por lo menos media hora muerto, porque el suero y los glóbulos rojos se han separado, ¿no? Entonces, solo se ve con la luz ultravioleta, con la fotografía de la luz ultravioleta. Entonces, las conclusiones. Estos señores se pasan 120 horas estudiando la sábana santa y se llevan todos los datos que han hecho y se los llevan a Estados Unidos y estudian 150.000 horas. No creo que haya dinero para pagar eso a científicos de la NASA, ¿no? 33 científicos de la NASA estudian 150.000 horas de estudio y en 1981 publican sus resultados. No hay pintura ni pigmentos, no hay direccionalidad, o sea, no hay una pintura o un movimiento, ¿no? Sino que es ortogonal totalmente. No cambia el calor, ya lo sabíamos por el incendio, ¿no? No cambia el agua. Cuando tiras una mancha y no sale con agua, pues le pones o lejía o vino blanco o no sé qué. Probaron con 500 químicos y no se modifica, la imagen no se modifica con ninguno de ellos. Las posibles soluciones no son sostenibles bajo los distintos estudios. No sé si os acordáis este verano que un indocumentado de Brasil dijo que él decía que había descubierto el huevo de la sábana santa porque era un bajo relieve y tal. Y dices, vale, pero entonces ¿cómo me cuentas la sangre? ¿Cómo me cuentas el polen? ¿Cómo me cuentas la perfección anatómica, ¿no? Y a mí una cosa me parece fascinante es que dicen que el cuerpo tuvo que salir a través de la sábana. ¿Os acordáis que la sábana estaba extendida, vaciada, ¿no? Pues el cuerpo tuvo que salir a través de lo que ellos llaman Mechanical Transparent Body, a través de la sábana. Ellos no saben cómo lo hizo, pero dicen que esto, por ejemplo, ¿cómo se sabe también? Porque no sé quiénes tenéis hijos aquí, pero casi todos habéis sido niños y os habréis hecho alguna herida, ¿no? Cuando quitas una tirita, si quitas una tirita se te queda parte de la costra, ¿no? Pues eso no está en la sábana, ha salido a través. Por eso la sábana la se encuentran extendida y vaciada, no la han quitado. Lo que también sería absurdo si alguien roba el cuerpo, porque no te vas a llevar un cuerpo desnudo a las bravas, te lo llevarías con la tela, ¿no? Y entonces no se levanta. Y una cosa también muy interesante es que la intensidad de la imagen es la misma en el haz y el en vez. O sea, en la parte delantera y en la parte trasera. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo estaba en elevación cuando marca la imagen. ¿Vale? O sea, el cuerpo está en elevación, porque si no, la parte de la espalda estaría mucho más marcada que la parte frontal. Otra cosa muy interesante es que la imagen no está donde hay sangre. Es decir, si alguien lo ha pintado la sangre antes de pintar el cuerpo, cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a pintar sangre en muchos sitios y luego ya pintamos el cuerpo y que coincida exactamente con las heridas, ¿no? Pues donde hay sangre no hay imagen, porque la sangre llega antes a la tela que la imagen, ¿vale? La formación de la imagen permanece siendo un misterio. Esas son sus palabras.
no se realicen más estudios químicos y tal. Y tiene que ser un misterio, porque si creemos que pueda ser una huella de la resurrección es sobrenatural, tendrá consecuencias naturales, pero es sobrenatural, no lo vamos a poder encerrar en un diagrama, ¿no? Y entonces lo que es muy interesante es que ese misterio no se ha solucionado, pero el Instituto de Ciencias Atómicas de Italia, el ENEA, su presidente, que es el Baldacchini, con el profesor Di Lázaro y bueno, todo su equipo, estuvieron 5 años haciendo copias a base de imprimir láser, un láser, distintas telas de lino antiguas y tal, e intentar marcar para buscar la frecuencia, el tiempo, la intensidad, bueno, todo un montón de experimentos que les llevaron 5 años a hacerlo, ¿vale? Y entonces dentro del rango del espectro de luces, estas son las luces visibles, esto es el infrarrojo, pues los ultravioletas, pero ultravioleta no VA, ni VB, sino VC, con a una fuerza de 193, se me ha ido, bueno, ¿qué? Bueno, se me ha ido esta, me saldrá ahora también, perdón. Pues súper baja intensidad, con una millonésima de segundo de duración, consiguen hacer una marca semejante en una tela, pero solo la pueden hacer en un trozo así, con los láser que hay en Italia. Y estiman que para marchar simultáneamente una tela de 4,40 metros por 1,13 harían falta 34 trillones de vatios. Este número nos parece una barbaridad y no sabríamos nunca medirlo si no hubiésemos tenido el apagón hace unos meses. ¿Os acordáis de cuál era la potencia que usaba todo España y Portugal en ese momento? 25 trillones de vatios. O sea, necesitas casi un 50% más de lo que es la energía total consumida en España en ese momento para imprimir solo esa tela, ¿no? Es más que 50 rayos simultáneos. No existe energía nuclear hoy en el mundo que, juntando toda la energía nuclear del mundo, no se podría hacer eso en un momento dado, ¿no? Y entonces, ¿quién es el hombre de la sábana? Pues hay un profesor, el profesor Barberis, catedrático de matemáticas de la Universidad de Turín, ha hecho unas probabilidades. Que lleve la cruz, ¿vale? La cruz solo, según el hombre de la sábana, eso se me olvidó deciros, tiene marcas aquí de haber cargado un patíbulum, que es el palo transversal de la cruz, ¿no? Tiene marcas aquí. Pues haber cargado la cruz, la mitad más o menos, cargaban o no cargaban la cruz, otras cruces estaban arriba. Que le pongan clavos o que le pongan cuerdas, es más barato las cuerdas y es más frecuente las cuerdas. Y además pensemos que a Jesús le habían quitado la cruz para que le ayudase el cireneo, ¿no? Entonces, ya que estaba, pues le quitan y le ponen los clavos. O sea, que tenga clavos, más o menos 1 de cada 2. Que cargue el patíbulum, 1 de cada 2. Que le hayan partido las piernas, no le hayan partido las piernas y en vez le hayan abierto el costado, él dice que 1 de cada 10. Venga, vale. Que le envuelvan en un lienzo fúnebre, dice que 1 de cada 100. No se ha encontrado otro más y hay 70.000 crucificados que se sepan. Que no le laven ni le unjan, él calcula 1 de cada 20. Eso es más común entre los crucificados, porque os acordáis que os decía que la sangre tiene que morir con el muerto. Entonces lavan y ungen al que se ha muerto en su casa, pero cuando mueres de una muerte violenta tienes que guardar toda la sangre que puedas. Entonces empapan la sábana de ungüentos, no le lavan a él, ¿vale? Pasa menos de 72 horas en la sábana, porque sigue con rigor mortis y no tiene putrefacción, ¿os acordáis? Él dice 1 de cada 100. Eso es muy raro, porque en las tumbas romanas, en las tumbas judías, lo que hacían era dejarle en ese banco 1 año y volvían al año
metían todos esos restos en una urna, lo metían en las estanterías y se volvía a usar esa tumba, ¿no? Y se dejaban en ese banco un año. Que le hayan sacado del lienzo fúnebre en menos de 72 horas, él dice 1 de cada 500, venga, vale. Que tenga corona de espinas 1 de cada 5.000, tampoco se conoce ningún otro caso que tenga corona de espinas. Y entonces, si sumamos todas las probabilidades, ¿os acordáis, no? Si tiro un dado, la probabilidad de que me salga un 6 es 1 partido de 6, que me salga 2 veces el 6 es 1 de 6 por 1 por 6, ¿no? Pues todas las probabilidades estas juntas, dice que para que haya otro hombre con las mismas características, tendría que haber 200.000 millones de crucificados. Y entonces, ¿qué es el sudario de Oviedo? Tengo un voluntario, ¿quiere venir alguna voluntaria? ¿Te vienes, Luca? Mira, pues este es el sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo, cógemelo, porfa, que no lo hemos puesto. Vale, el sudario de Oviedo es un paño sucio, viejo y arrugado, que no tendría ningún valor si no es porque desde que se conoce se llama Sudarium Domini, el sudario del Señor, y que está en España desde el año 614 o 617. Y desde el principio se le llama Sudarium Domini. ¿Vale? Y eso lo conocíamos 10 de aquí, ¿no? Pues este Sudarium Domini es una tela más sencilla, de lino, de tafetán, como hemos visto antes, ¿no? Es una tela que no es de lujo, ¿vale? Y estaba, según San Juan, cerca de donde estaba el cuerpo de Jesús, en el sepulcro. Te voy a pedir que cojas tú los dos. Sí. Eso, gracias. Y desde tiempo inmemorial bendice en la Catedral de Oviedo los oficios del Viernes Santo y el día 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz. O sea, que no bendice cualquier día, sino los días más grandes de la fe, ¿no? Y curiosamente se ponía así. Dale una vuelta, perdóname. Estos dos lados de arriba. Estos dos así. Se bendecía así. Se bendecía así porque es más cómodo hasta el año 2014, ¿vale? Y le llaman Sudarium Domini desde que está, por lo menos bendice desde que está en el siglo IX en la Catedral de Oviedo. Y hoy se sigue venerando el día de Viernes Santo y el día de la Santa Cruz. Y se puede visitar, porque lo tienen expuesto, la semana entera de Pascua, la semana después de Semana Santa, y la semana entre el 14 y el 21 de septiembre. ¿Y dónde está? Pues está en una capilla prerrománica que está adjunta, anexa a la Catedral de Oviedo. Alfonso II, que reina en el siglo VIII, trae a la catedral el sudario de Oviedo y lo pone en esta capilla que está anexa a la catedral y que es prerrománica. Alfonso II es el mismo, bueno, cuando él es rey se encuentra también la tumba de Santiago. Por eso el camino primitivo empieza desde Oviedo, porque él estaba en Oviedo, que era la capital de su reino. Y en la Cámara Santa se expone del 14 al 21, se expone así, ¿vale? Ahora ya está así muy bonito. Bueno, así es como estaba, a ver, así es como estaba, estoy yendo al revés, perdón. Así es como estaba, está hace nada, todo bastante destrozado. Estaba aquí detrás de la Cruz de los Ángeles, estaba aquí sin cristal siquiera, estaba en un marco pero sin cristal, ¿vale? Y entonces Alfonso VI, alrededor del año 1075, abre este arca santa que hay en la Catedral de Oviedo y se encuentra con que pone sudario de Cristo y la recubre, el arca santa, que es esta, la recubre de plata, ¿vale? ¿Qué es este arca santa? Bueno, esto es un acta muy bonita, un acta de esta apertura por Alfonso VI del arca santa, y en esta apertura firman aquí doña Urraca y por aquí firma el Cid, que lo ha ampliado pero tampoco aclara mucho, perdón. ¿Vale? Y entonces hay una canción en francés medieval que dice que el que va a Santiago y no al Salvador, la Catedral de Oviedo se llama San Salvador. El que va a Santiago y no al Salvador visita al siervo y desprecia al Señor, ¿no?
Y entonces cuando la conquista avanza y el Camino de Santiago se va más por abajo, pues sigue habiendo caminos de conexión con Oviedo para que puedas ir a visitar al Señor. Y esta es la proporción, ¿veis? O sea, la sábana santa es un lienzo funerario normal y el sudario de Oviedo es un paño más corto. ¿Qué sería un sudario? Pues algo para quitarse el sudor. Estas, ¿no? Los paños estos que llevan los árabes y tal, ¿no? Para quitarse el sudor. Y entonces la trayectoria del sudario es que tiene mucha lógica. Si quieres puedes bajarlo un poquito, sí, pero no te vayas. No te vayas, por favor. Pero vamos, si quieres, descansa un poquito. Jerusalén está aquí. En el año 614, Cosroes II, otomano, toma Jerusalén y va cazando reliquias. Y cuando va cazando reliquias, bueno, pues ¿qué hacen? Cogen todas las reliquias que tenían en Jerusalén, las meten en un arca y las mandan a un lugar seguro. Lógico, ¿no? Pues entonces, ¿dónde van estas reliquias? Hay dos teorías. Una, que hiciese una parada en Alejandría, pero que Otón llegó ahí 3 años después, en el 617, o que viniese directo a España. ¿Qué hacen? Llevarlo lo más lejos posible. Te metes en el Mediterráneo y lo más lejos posible que llegas, a España. Y Cartagena era parte del Imperio Oriental, o sea, seguía del Imperio Oriental, con lo cual conocían a la gente de Cartagena, ¿no? Curiosamente, en Cartagena está el duque de Cartagena, es el padre de San Isidoro de León, y su hijo San Isidoro, bueno, de San Isidoro, de San Leandro, de San Fulgencio y de Santa Florentina, 4 hijos santos y 2 obispos. Y San Isidoro era el obispo de Sevilla, con lo cual le mandan el sudario a Sevilla. Y como sabéis, San Isidoro era el gran valedor de la monarquía visigótica. Entonces lo lleva a Toledo, que era la capital. Hay algunos grabados muy graciosos en los que parece que a los reyes les coronaban primero con un paño alrededor de la cabeza. ¿Podría ser el sudario de Oviedo? Podría ser, ¿no? Que es reflejo de lo que después será que el Papa corone al rey, ¿no? O que el Papa esté presente en la coronación del rey, ¿no? Y en el año 711, todos sabemos lo que pasa, llegan los musulmanes y todas las reliquias suben para el norte. Entonces se va a un pueblito, a una iglesia que se llama Monsacro, un monte cerca de Oviedo, y es Alfonso II el que lo llevará a la capital de Oviedo y lo meterá en la catedral. Como veis, son 2 itinerarios totalmente distintos, ¿vale? Uno que pasa por el norte de Europa, por Turquía y el norte de Europa, y el otro que viene directamente para acá. ¿Y eso cómo se prueba? ¿Os acordáis de Max Frey, que hace el estudio botánico? Le llaman también para hacer el estudio botánico del sudario y comprueba que en el sudario no hay los que hay de Constantinopla y tal, de esas partes, y sí que hay muchos relacionados con el mar Mediterráneo. Este monseñor Giulio Ricci es el director del Centro Romano de Sindonología y visita Oviedo un par de veces, va buscando reliquias que puedan tener relación con la sábana santa. Y entonces cuando visita Oviedo le da la vuelta al sudario, ¿no? Le da una vuelta copernicana, que de ser así, de estar en vertical, dice, no señores, lo están poniendo mal, esto es en horizontal. Vuelves tú, otro voluntario si no quiere. ¿Vale? Y entonces se pone así y aquí empiezas a ver que puede tener una relación y que el sudario tiene una línea por aquí que divide y que es reflejo una imagen de la otra. ¿Vale? Y entonces, vale, y entonces él divide con esta línea, ¿vale? Y entonces se empieza a dar cuenta de que hay una parte que tiene una relación con la otra. Y eso se queda hasta ahí. Y entonces hasta que identificamos las manchas. Las manchas centrales, ¿no? Son las 2 manchas principales. Una mancha en acordeón, una mancha en esquina, ¿vale? Y luego unas arrugas diagonales, que lo veremos luego, ¿vale? Hay una mancha muy grande de sangre y una mancha más difusa
que son fluidos corporales. Bueno, y esto cuando van a estudiarlo, en el año... Perdón, ¿vale? Estas son unas manchas y hay, vamos a ver que hay unas manchas, veis aquí que hay una especie de nariz, se ve por aquí, y sale mucha sangre, ¿vale? Entonces, ¿cómo se usa este sudario? Pues, bueno, usaría un modelo, pero vamos a hacerlo así sin modelo. Curiosamente, tiene una doblez, pero no es una doblez en la mitad. Entonces, parece ser que lo atan en la parte de detrás, como para darle una vuelta a la cabeza, ¿vale? Pero llegan a la oreja derecha y por alguna razón no se puede continuar y entonces vuelve por encima, ¿vale? Tenemos a Jesús crucificado y entonces, como sabemos, está en rigor mortis. Entonces le van a poner el sudario, pero no pueden llegar a partir de la oreja derecha, porque a partir de la oreja derecha está caído muerto sobre el brazo. Entonces, ¿qué hacen? Da la vuelta por detrás y como no lo pueden sujetar, lo cosen aquí atrás y a la barba. Ahora lo veremos, ¿vale? ¿Lo veis? Está Cristo crucificado. Esto es un Cristo sindónico que hace el propio Monseñor Ricci. Es decir, ¿cómo se pone el sudario de Oviedo? Empieza por detrás, por la nuca, ¿vale? Y cubre todo el rostro hasta que llega a la oreja derecha y vuelve para atrás. Con lo cual, si quitamos la cabeza y extendemos el paño, ¿veis dónde va la nuca? ¿Veis dónde va el rostro? Va nuca y rostro, nuca, rostro y el otro rostro, porque el paño está doblado sobre sí mismo. Si ponemos la imagen del hombre de la sábana santa, encaja perfectamente, morfológicamente, la nariz, los pómulos, la barbilla, la barba, encaja perfectamente en la mancha del sudario de Oviedo. Entonces, bueno, tiene 4 partes, digamos, ¿no? Porque la parte que toca el rostro, el empapado por detrás, el empapado siguiente y el más lejano, ¿vale? Eso. Y entonces, si sobreponemos sobre el rostro del hombre de la sábana las manchas que vemos en el sudario, y los puntos estos son puntos de estudio de correlación, encajan perfectamente con las manchas del sudario. Estoy un poco rápido, pero bueno, se toman unos puntos. Esto es Pedro Peinado, que hace un matemático español que hace estos estudios de los puntos de la nuca y los puntos de la cabeza. Los puntos, según esto, descubren que las heridas de la coronilla han sangrado mucho más. Las heridas de la frente, están secas, por lo cual aparecen en la sábana porque luego se derriten con los óleos, pero no aparecen en el sudario, ¿no? Pero los puntos que se toman son prácticamente coincidentes. Tenemos que también pensar que la sábana está simplemente depositada encima del cuerpo y el sudario es para que cuando bajes el cuerpo no te empapes de la sangre, ¿no? O sea, bajando el cuerpo de la cruz no te quieres empapar, y más pensando que el cuerpo tiene una herida. ¿Os acordáis de las latas de leche condensada, como le hacías otra herida y entonces sale mucho más líquido? Pues claro, cuando bajas ese cuerpo de la cruz te va a empapar. Tienes que ponerle y taparle. Se ven también huellas dactilares apretando la nariz, ¿no? Y entonces baja, tiene 2 momentos, uno en el que está erguido, muerto. ¿Y por qué le ponen el sudario? ¿Quién se encuentra hoy un muerto en la calle y no le pone el pañuelo que lleva al cuello? ¿No? ¿Qué es lo que haces? Lo primero que haces si ves un muerto en la calle, lo tapas. Para los judíos eso tenía una importancia muy superior, porque ellos vivían muy al pie de la letra el hombre es imagen de Dios. Luego no puedo mostrar una imagen tan distorsionada de un sufrimiento tan grande, ¿no? Pues lo mismo aquí, le ponen este paño en la cabeza y aquí le aprietan para que cuando le van bajando no le caigan tantos fluidos, ¿no? Los puntos maculantes, los rojos, son de la sábana,
y los verdes son del sudario. Y luego tiene una cosa muy interesante. Hemos visto que le daba la vuelta a la cabeza, pero no le daba la vuelta entera. Entonces, ¿cómo lo sujetan? Pues se han encontrado entradas, orificios de entrada y de salida, y se han encontrado hilos que cosen tanto en la barba como en el pelo. Y qué curioso que los hilos que se encuentran en el sudario sí son torcedura en S. Lo que era lo típico de los judíos, ¿os acordáis? Pues eso sí aparece en el hilo, porque eso no estaría previsto. Y dijeron, bueno, pues cojo lo primero de aquí, ¿no? Y cojo un hilo cualquiera. Y los agujeritos, estos se ven en la zona de la barba, este es labio superior, labio inferior. En la barba se ven estos pares de agujeritos también que lo enganchaban. La primera posición es cuando está en la cruz. La segunda posición, cuando le bajan, ya sí le pueden atar y le hacen un nudo, ¿vale? Hay un texto muy interesante que del siglo VII, me parece que es, de una persona que dice, y él parafrasea el Evangelio de San Juan, pero dice, y el otro paño enrollado sobre sí mismo con un nudo al lado, ¿no? Y justo se lo encontraron a la vez, las arrugas esas que decían, ¿qué puede ser esto? Y la tercera posición ya en el sepulcro. Esto es en un rostro humano neutro colocar las manchas, ¿no? Entonces encaja perfectamente con un rostro humano, con la nariz, con la boca, o sea, el cuerpo humano está recto y entonces cae. El hombre del sudario es un hombre que ha muerto en vertical. Entonces salen fluidos y luego le ponen en horizontal, o sea, le tiran y a lo mejor le dejan boca abajo y entonces los fluidos que han salido suben hacia arriba. Lo que es curioso es por qué no pasa por aquí, por qué no pasa por aquí. Bueno, pues cuando pones el sudario encima del rostro de la sábana santa, es perfecto. ¿Por qué no pasa por aquí? Porque tiene la mejilla, tiene el pómulo inflamado, porque tenía el golpe. ¿Por qué no pasa para acá? Porque el famoso 3 debía ser un coágulo muy gordo de sangre, que no sale en el sudario, pero sí sale la gota del final. Y entonces ese coágulo grande no deja la sangre ir para allá. Es impresionante, ¿verdad? Y estos son pues las probabilidades de que la síndone, el sudario y Jesús de Nazaret sean el mismo hombre. La conclusión es que síndone, sudario y Jesús de Nazaret son el mismo hombre con un 99,99999999999978% de probabilidad, ¿no? Desde hace 50.000 años ha habido 108.000 millones de Homo sapiens. O sea, 108.000 millones de Homo sapiens. Pues para que hubiese otro hombre que coincida, el sudario, la sábana y Jesús de Nazaret, tendría que haber habido desde hace 50.000 años 400 veces más población en el mundo para que pueda haber otro hombre con estas características. Entonces, ¿quién es el hombre de la sábana? ¿Quién es el hombre del sudario? ¿Y por qué nos ha querido dejar este regalo? Para que lo descubramos en el siglo XX, para que lo descubramos y lo vivamos hoy, ¿no? Pues es este señor, el mismo que quiere presentarnos, igual que a Tomás, que metamos la mano en la sábana santa, toquemos sus heridas y podamos ser también testigos de esa resurrección, ¿no? Que las llagas no han desaparecido, sino que se convierten en luz. Juan Pablo II, rezando delante de la sábana santa, dice que la sábana santa nos presenta a Jesús en el momento de su suprema impotencia y nos recuerda que en la anulación de esa muerte está la salvación del mundo entero. La sábana santa se convierte así en una invitación a vivir cada experiencia, incluida la del sufrimiento y la de la suprema impotencia, con la actitud de quien cree que el amor misericordioso de Dios supera toda pobreza, todo condicionamiento, toda tentación a la desesperación. Benedicto XVI, también rezando delante de la sábana santa, dice: allí mismo, de las tinieblas de la muerte del Hijo de Dios, ha surgido la luz nueva de una nueva esperanza, la luz de la resurrección. Y aquí me parece, mirando esta sábana santa con los ojos de la fe, que se percibe algo de esta luz. En efecto, la sábana santa estaba inmersa en esa profunda oscuridad, pero es al mismo tiempo luminosa. Y Francisco dice: el rostro de la sábana santa comunica una gran paz. Este cuerpo torturado expresa
una majestad soberana. Es como si dejara traslucir una energía contenida pero poderosa. Es como si nos dijera: tened confianza, no perdáis la esperanza. La fuerza del amor de Dios, la fuerza del resucitado, todo lo vence. Bueno, pues este es el rostro con paz, magnánimo, de aquel que con todo ese sufrimiento, en esa resurrección, no solo resucita entonces, sino que nos trae hoy, nos hace hoy testigos de su resurrección y nos dice que también Él vence nuestras muertes. No solo venció la suya, sino que vence todo dolor, toda muerte que tengamos nosotros en nuestra vida, ¿no? Es aquel que nos dice que se quedará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos lo dice y nos lo hace, y lo hace presente en la Eucaristía, que la hemos celebrado justo antes de empezar la charla, ¿no? Esas son las dos formas misteriosas en las que el Señor no quiere apabullar. Nos ha dejado ese 12% para dejar un espacio a la duda, porque quiere que nosotros digamos sí voluntariamente y sin apabullar, ¿no? Tanto en la Eucaristía como en la Sábana Santa y en el Sudario de Oviedo. Pues eso, que no le busquemos entre los muertos a aquel que ha resucitado. Pues muchas gracias, Paloma, por la verdad que es una delicia, ¿no? Yo siempre digo que yo no creo en la Sábana Santa, pero la Sábana Santa me ayuda a creer en Jesucristo, que es lo que se trata, ¿no? Y son indicios muy certeros que yo creo que, no sé, nos hace al menos ver este rostro compasivo, misericordioso del Señor, que ha muerto, que ha sufrido por cada uno de nosotros. Pues oye, yo creo que nos ayuda, nos da esperanza y sobre todo a vivir la resurrección. Así que muchas gracias de verdad, creo que da un giro al Señor para transmitirnos y también ojalá que despierte el hambre en nosotros en la formación y en creer realmente en cómo podemos indagar y dar testimonio de nuestra fe, ¿no? Que es importantísimo. Así que la verdad que ojalá que despierte el Señor este hambre. Si os parece, terminamos rezando y así también le pedimos que nos haga crecer en la certeza de la resurrección y en la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues que descanséis, podéis ir en paz.
sea, las palomillas.